Padre amado y bendito Dios, te damos gracias por poder estar reunidos junto con todos mis amados hermanos en esta noche, en este lugar. A ti sea la gloria por todos los siglos y la alabanza y las oraciones de los santos suban delante de tu presencia, Señor mío. Ahora invocamos tu nombre para que tu gracia sobreabunde en toda luz, en todo poder, en toda sabiduría, en toda obra, Señor mío. Estamos todos aquí delante de ti para oír lo que tengas que decirnos. Sobreabunde tu gracia en estos tiempos, para que nosotros podamos, Señor, alcanzar aquello que tú pusiste delante de nosotros, Señor mío. Llena a todo tu pueblo del poder y de la fuerza de tu Santo Espíritu para poder seguir avanzando a contracorriente, Señor mío, en sentido hacia la ciudad celestial. Concédenos esa gracia de poder arrastrar todo cuanto podamos hacia las puertas de la ciudad celestial, mi Dios. En tu nombre atamos toda obra del mal en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque tú no nos has puesto para que sea cumplido el deseo del maligno en nosotros, sino que estamos puestos para ser la expresión de tus deseos, y eso es lo que nosotros queremos ser, y para esto dependemos de la gracia, de tu poder y totalmente de ti, Señor mío, y de todo lo que tú estás haciendo y te permitimos hacer en nuestros corazones. Creyendo que harás más de lo que te pedimos o entendemos, estamos todos aquí delante de ti para oír lo que tengas que decirnos en el nombre de Jesús. Amén y amén, y tomen asiento, mis amados hermanos. Compartir con ustedes un pasaje muy importante para este tiempo que estamos viviendo. Se vienen escuchando por las noticias que se vienen días más complicados, hay incertidumbre de la ciencia, hay incertidumbre política, y bueno, hay tantas cosas que se hablan, pero como estamos bloqueados y encerrados en la fe, confinados en la fe y de ahí no nos podemos mover, seguimos confesando que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Amén. Pero es importante entender ciertos principios tremendamente importantes en nuestra relación con el Señor en este tiempo. En el libro de Génesis, en el capítulo 11, en el verso 1, dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagámonos ladrillo y cosámoslos con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo el Señor: he aquí el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Descendamos y confundamos sus lenguas, y así fueron esparcidos. Había venido el diluvio, y luego del diluvio la única familia de sobrevivientes, que fue Noé con sus hijos y sus esposas. Aconteció que andando el tiempo, ellos comenzaron a multiplicarse, la descendencia de Noé se empezó a multiplicar sobre esa tierra nueva, porque todo había cambiado, el diluvio había causado los cambios que vivimos hoy, la lluvia que no existía, la humedad que no existía, la edad del hombre que fue acortada de una manera tremenda, posiblemente por el efecto nocivo de los cambios climáticos que produjeron ese tremendo diluvio. Pero lo cierto es que al ser humano Dios les concede una nueva oportunidad de que puedan cumplir el propósito para lo cual Él los había creado. Él les había dicho que se multipliquen y que llenen la tierra. Y unos lo hicieron así, a medida que se iban multiplicando, se iban esparciendo, se iban extendiendo, iban tomando territorios, pero otros no lo entendieron así. En lugar de expandirse, se establecieron. Como dice acá en el verso 2, y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y ahí se establecieron. No era lo que Dios les había dicho. No era que se establecieran.
no era que edificaran una ciudad, y mucho menos una torre, si Dios quería que se extendieran. Ahora, ¿por qué? Y no sé, pregúntele al Señor, pero es el propósito de Dios. Ahora, el propósito y el plan de Dios para con nosotros es otro, pero en este momento era este, y la forma de proceder de Dios es la misma, y la conducta humana siempre responde igual. Siempre responde con ideas que parecieran que fueran mejor a las de Dios. Así que en lugar de expandirse, se establecieron y se dijeron, hagámonos una torre para que con esa construcción nosotros podamos llegar al cielo. ¿Y con qué la vamos a hacer? Entonces, en lugar de expandirse, se establecieron. Y otra cosa curiosa, que en lugar de usar los elementos que le proveía la naturaleza, ellos inventaron el ladrillo y usaron el asfalto, otra mezcla hecha por el hombre, en lugar de las cosas naturales que Dios le ofrecía. ¿Qué es lo que buscaban en realidad? El verso 4 dice, edifiquémonos una ciudad y hagámonos un nombre. Así que eso era todo, hacerse un nombre, o sea, hacerse grande, hacerse conocido. En realidad, es el deseo de todo ser humano. Pero nosotros los cristianos tenemos que entender otros principios. Cuando uno principalmente empieza a servir al Señor y tiene esa locura de querer ser conocido, yo también cuando empecé quería que la iglesia se llene y ser conocido, ¿quién no quiere eso? Pero después va pasando el tiempo y vemos que Dios nos lo permite, que nos mantiene en disciplina, que la iglesia va creciendo con el crecimiento que da Dios, que necesita crecer el pastor y los colaboradores para ir viniendo las ovejas, porque Dios va a mandar a las ovejas donde hay pasto y donde hay agua, bueno, y ahí uno comienza a entender esto difícil, ¿no es cierto?, de poder comprender las actitudes del Señor. Pero en realidad, uno después con los años se da cuenta de que de nada vale querer ser conocido, vale muchísimo más ser una persona que vale la pena conocer. Muchas veces dimos ese ejemplo de que se le enseña a los hijos de que tienen que ser considerados importantes en la sociedad, pero en el Señor no es así. En el Señor nosotros tenemos que hacer cosas importantes para Dios, cosas importantes en beneficio de otros, para que seamos considerados importantes. El camino está. Uno quiere hacerse un nombre, se quiere hacer un nombre, se quiere hacer conocido, se quiere hacer famoso. Y si está el nombre del Señor. ¿Y el nombre del Señor qué? ¿No nos sentó con Él en los lugares celestiales? A Él le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, y a nosotros nos llamaron hijos de Dios cuando no éramos nada. ¿No alcanza eso todavía? Ellos lo tenían al Dios de los cielos, y no hay otro nombre más importante que ese nombre. Pedro dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él los exalte cuando fuere tiempo, o sea, cuando estén capacitados, según la madurez que Dios da, comienza, ¿no es cierto?, a manifestarse cosas. Por ejemplo, la fama de David circulaba por todos lados. Jesús le decía, no le cuentes a nadie, no digas a nadie, y su fama se divulgaba por todos lados. ¿Por qué? Porque lo hacía Dios, pero lo había preparado para eso primero. Qué tremendamente curioso, ¿no?, que sientan la seguridad de que en ese tiempo podían edificar una torre para llegar al cielo. Que de eso es lo que queremos hablar, lo otro es simplemente un comentario. Eso es lo que más llama la atención, eso es lo que más espanta. La tremenda seguridad, tuvo que bajar el Señor. Escúchame, vamos a pararlo a esto porque no los para nadie. ¿Qué tan tremendamente seguros estaban de que podían edificar una torre y llegar al cielo? Tremendamente curioso, porque ¿sabe qué pasa? Si ellos tenían la autosuficiencia o la seguridad tan grande de que podían edificar una torre y llegar al cielo, luego después, ¿qué otra cosa es la que no iban a poder manejar? ¿Para qué necesitaban a Dios? Si eran tan autosuficientes, si estaban tan seguros de que podían hacer una obra de ese tamaño, ¿qué otra cosa no podían manejar? Nadie los iba a parar, por eso el verso 6 dice que los paró Dios. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando uno se siente autosuficiente, cuando uno se siente que ha crecido un montón, cuando uno piensa que sabe mucho, pierde la capacidad de poder escuchar. Y el Señor nos habló hace un tiempo de que hablar es una necesidad, pero saber escuchar es un arte. Y a mí me ha pasado
con hermanos que estaban acá conmigo, un diácono, una oportunidad, me dijo, ¿qué pasa? Que acá no se puede servir a Dios, yo no puedo hacer nada. ¿Pero por qué decís que no podés hacer nada? No, yo no puedo subir, no puedo coordinar, no puedo predicar. No estás preparado. ¿Cómo no estoy preparado? Escuchame, probá con... Me dijo así, textual. Me dijo, probá con los otros ministros, probá con los diáconos, probá con todas las mujeres, probá con todo el mundo. Y último me dijo, probá conmigo. Y después vas a ver. Y cuando le di el micrófono es un papelón, no sabía ni qué hablar, ni qué hacer. Así terminó. Un día se enojó conmigo, se fue de acá arando. Mostraban que el matrimonio de ellos era el ejemplo. Nosotros siempre juntos, a todos lados juntos, compartimos todos juntos. A nosotros nadie nos separa. Se fueron de acá, se agarraron a palo, se separaron y aún todavía partió con el Señor. Y cuando partió con el Señor estaba muriéndose y generando problemas con la familia. ¿Qué tan seguro estaba? Segurísimo estaba. ¿Qué tan seguro de que por ahí pensaba de que podía hacer las cosas mejor que nosotros, que nos preparó el Señor? No que yo me preparé, nos viene preparando el Señor. Y como a otros que nos preparó desde el vientre de nuestra madre. Ahora en este último tiempo, en el servicio del Señor uno le van cerrando cosas que a mí, por ejemplo, en la vida me quedaron pendientes. Parecía que había hecho algo que no lo podía concretar. Después me hice cargo de la empresa en mi casa, tampoco fue, y bueno, me quedaron esas cosas pendientes, mi carrera que quedó ahí, la empresa y otras oportunidades que tuve. Ya estaba orillando los 30 años, ¿no es cierto?, la mejor edad para trabajar, para hacer dinero, y bueno, vino el llamado de tiempo completo a la obra del Señor y me quedó muchos años atragantado eso porque para mí eran mis cosas y tenían valor. Pero después, a medida que fueron pasando los años, me di cuenta, pero con claridad, que todo estaba preparado por Dios desde el vientre de nuestra madre. Porque con lo que estudié de Derecho pude ayudar a un montón de hermanos. Con lo que manejé la empresa pude ayudar en el consejo a un montón de hermanos. Entonces ahí me di cuenta por qué Dios nos fue metiendo en todos los lugares que nos metió y que si bien muchas veces sufrimos, tenemos que entender que detrás de la disciplina siempre hay un propósito de Dios. Pero lo curioso de esta gente es, ¿de dónde sacaron esa seguridad? Vamos a edificar una torre, vamos a llegar al cielo, no nos paraba nadie, tipos estaban seguros, estaban convencidos. Y esa seguridad falsa en sí mismo, en uno mismo, esa autosuficiencia y seguridad en uno mismo, que uno piensa que puede manejar todas las cosas, está tremendamente confundido, pero tremendamente confundido. Pero ¿qué pasa? La autosuficiencia y el creerse ser más de lo que realmente es, lo lleva a esa medida de confusión. Estaban locos. O sea, no lo iban a poder lograr, lo iban a hacer en vano, no iban a llegar nunca al cielo. Pero no se daban cuenta, se sentían tan autosuficientes que no se daban cuenta de la confusión en la cual estaban sumergidos. Entonces, ¿qué hace Dios? Los confunde. Los confundió y los esparció por toda la tierra. ¿Y cómo termina? Y en definitiva termina siempre cumpliéndose el propósito del Señor. Hay otro ejemplo en la iglesia a la Odisea, en el libro de Apocalipsis, que hace unos días también estuvimos estudiando algunas cosas, y la iglesia de la Odisea tenía también esta particularidad. El verso 17 dice, tú dices que yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Mire el tipo, lo que decía. ¿Pero y qué pasó? Dios te bendijo económicamente y se mareó, perdió los estribos. Pero tremendo lo que dijo, de nada tengo necesidad. ¿Y de dónde, quién le cultivó esa falsa seguridad y autosuficiencia de saber de que el tipo podía manejar todas las cosas? De que el hombre podía manejar todas las cosas y que no se le iba a escapar nada de las manos. Y no se daba cuenta que era pobre, ciego, miserable, desventurado y desnudo. La autosuficiencia, el sentir que no necesitaba de nada ni de nadie, lo lleva, ¿no es cierto?, a ese estado tremendo de confusión. Y todavía hay más. Hay más porque el verso 20 dice, el Señor dice, he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él. O sea que estaba la puerta cerrada.
Ni de eso se daba cuenta. ¿Y a quién había dejado afuera? No me dejó afuera a mí ni a usted, lo dejó afuera el Señor. Estaba afuera. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, a la misma iglesia le dice, si alguno abre la puerta, yo entraré con él y cenaré con él. O sea que cuando uno se siente autosuficiente así de esa manera, ni siquiera tiene la capacidad de darse cuenta que dejó afuera al Señor. ¿Cuántos piensan hoy? Es el gran problema, no lo hablo por ustedes, lo hablo por la iglesia así en general, es el gran problema de muchos que todos piensan que Dios lo ha levantado más grandemente a todos y que nadie puede aprender de nadie. Tiene que ver con eso. Y con las cosas que están pasando en el mundo hoy, con los peligros que nos rodean hoy, sentirse así es agregar el peligro mayor a todos los peligros. Entonces, ¿qué hace el Señor? Lo mismo que hizo con ellos. A muchos nos confunde. Vamos a incluirnos todos. A muchos nos confunde. Pablo en una oportunidad le dijo a los corintios que habían sido abrumados más allá de sus fuerzas. Aún habían perdido la esperanza de conservar la vida. Y bueno, por ahí Dios permite que suceden cosas para que nosotros digamos, pero ¿y qué pasó? ¿Pero por qué? ¿Pero y cómo puede ser? ¿Pero y cómo puede pasar una cosa así? Por ahí es por eso, para que te des cuenta de la tremenda necesidad que todavía tenemos del Señor. Tremenda, digo. Tremenda necesidad que tenemos del Señor. Gloria a Dios. Qué diferente es humillarse bajo la poderosa mano de Dios para que Dios nos exalte cuando fuere tiempo. Si miramos la mano de Dios, ¿y dónde está la mano de Dios? La mano de Dios representa los ministerios que están añadidos en la iglesia. Apóstoles, pastores, maestros, evangelistas. Por eso, primero, por un lado, la tremenda necesidad de que los ministros sean útiles para el perfeccionamiento de los hermanos. Y la segunda necesidad, que los hermanos comprendan lo que significa estar humillado bajo la poderosa mano de Dios, que a muchos le cuesta tanto y que piensan que se pueden arreglar solo. Y hay quienes llegan a un grado de confusión tal que por ahí piensan que no congregándose y quedarse afuera hacen mejor todavía. Y ahí es cuando, en aquellos que Dios tiene un propósito, ahí es cuando Dios mete las manos y empiezan a pasar cosas que a uno se le escapa de las manos y no la puede controlar, y es el momento de aprender, como por ejemplo aprendió mire, que dijo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Él no dará tus pies al resbaladero, no se dormirá el que te guarda, no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda a su pueblo. Él es tu guardador, Él es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma, Él guardará tu entrada y guardará tu salida. Qué hermoso lo que entendió. Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué situación estaría pasando por ahí? Alguna situación muy parecida a cualquiera de las nuestras. Pero descubrió en el tiempo de aflicción la tremenda necesidad de estar unido al cuerpo de Cristo, de estar unido al Señor, de entender la tremenda necesidad que para depender totalmente del Señor tenemos que estar unidos al cuerpo de Cristo. Yo no puedo decir yo dependo del Señor y estoy en mi casa, porque el cuerpo de Cristo es la iglesia, está acá en la tierra y nosotros somos todos miembros de los unos y de los otros. Amén. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4 y en el verso 8, le dice a los corintios, ya están saciados, ya están ricos, sin nosotros reinan. Ojalá reinasen. Lo mismo, los corintios, como tantos creyentes hoy. ¿Qué es lo que lo confundió? Y tenían la iglesia. En el capítulo 1 dice, de manera que nada les falta en ningún don. Son como 20 los dones. Hay diferencia de ministerios, pero el Señor es el mismo.
Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero el Señor que hace todas las cosas es el mismo. Si los contamos, unos 9, 5, no son como 20. Dice, nada les falta en ningún don. O sea que se trata de una iglesia que estaba establecida, que estaba haciendo los cultos, que se sentía la presencia de Dios en el medio de la alabanza y que no le faltaba ningún don. Tremendo eso, no le faltaba ningún don. O sea que había milagros, sanidades, prodigios. Y eso los mareó, porque no podían ver un montón de cosas. No podían ver que estaban todos divididos. No podían ver los tremendos errores que estaban cometiendo. No podían ver en realidad la falta de amor que tenían. Y el Señor dijo, por sus frutos lo conoceréis, no por los dones. Por eso Él le explica en la primera carta el valor de haber recibido los dones, pero le muestra el camino más excelente, que no puede faltar. Porque si no tengo amor, de nada sirve. Y si están todos divididos, si están todos peleados, si un hermano denunció al otro, y a eso le seguimos sumando todos los errores que Pablo muestra en las Escrituras, pero ¿por qué no podían ver eso? Por lo que ellos sentían. Y a nosotros de alguna manera, en algún tiempo también nos pasó que por ahí llegábamos a pensar que si había alguien que no se congregaba con nosotros no podía ser salvo. Me estoy refiriendo, vieron que vamos pasando etapas y bueno, escuchábamos lo que pasaban por otras iglesias, la situación en que estaban las otras iglesias, y a muchos les llevó a sentir así. Yo nunca mucho me gustó eso, pero en alguna manera a mí también me pasó en aquellos años, estoy hablando de, no sé, 10, 15 años atrás, más 15 que 10. Que uno pensaba por ahí que el que no se congregaba con nosotros no podía ser salvo porque hacían las cosas diferentes a como las hacíamos nosotros. Sin embargo, después el pastor Juan partió con el Señor y bueno, todos conocemos lo que sucedió. Pero ¿y cómo? Si no se congregaba con nosotros, ¿no? Y ahí también, de todo ese tipo de cosas que pasan, poder sacar una enseñanza que de alguna manera es lo que nos llevó a poder salir afuera y a tomar contactos con otras iglesias, ya no sintiéndonos que si uno no se congrega con nosotros no puede ser salvo. No, ya pasó eso, ya fue, porque nos damos cuenta la tremenda necesidad que tenemos de estar ligado al Señor en medio de tantos peligros que nos rodean. Entonces, no salimos a criticar el estado de las iglesias, sino que salimos a ver qué podíamos aportar, y así hicimos, y otros dan testimonio, no nosotros, hay testigos, otros dan testimonio de, por ahora, en el Consejo Pastoral de José Paz, las cosas que hemos podido lograr, porque todo el mundo sabe que ningún consejo pastoral tiene más de 20 y pico o 30 pastores, ninguno. Sin embargo, nosotros la otra vuelta reunimos como 180 y la última reunión del lunes pasado había cerca de 50 iglesias congregadas en este lugar. Entonces, ¿pero por qué pudimos lograr eso? Porque el Señor está con nosotros, porque entendimos. No nos sentimos superiores a los demás, respetamos la diversidad, y bueno, eso también de alguna manera hay mucho que de esas iglesias se espantan por ver el orden de este lugar y principalmente por la ropa de las hermanas, por la mantilla y eso. Y bueno, yo también me tomé el tiempo para no enojarme y explicarles que cuando nosotros vamos a la iglesia de ellos respetamos la identidad de su ministerio y que ellos tienen que respetar cuando vienen acá la identidad del nuestro. Porque nosotros podemos compartir, no nos sentimos más que nadie y vamos a compartir con todos, pero nadie va a cambiar la identidad que nosotros venimos recibiendo, porque la forma de trabajo que hemos recibido, la dependencia del Señor a la cual fuimos entrenados, nos ha permitido ir más allá que muchos. Entonces no queremos cometer los errores de muchos, que a diferencia de Ezequiel, cuando el Señor le muestra un montón de huesos secos y uno ¿qué sabe qué es? ¿Y por qué le hace la pregunta al Señor? Le dice, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Si Dios no le pregunta nada a nadie,
Si Él no toma consejo con nadie, ¿por qué le pregunta? Para que nosotros veamos cuál fue la respuesta de Ezequiel, que le dijo, no sé, Señor, tú lo sabes. Y la consecuencia de esa respuesta fue recibir lo que todo hermano, lo que toda iglesia, lo que todo padre, lo que todo esposo, lo que todo hijo necesita, poder oír la voz del Señor, porque está manifestándole al Señor que de ninguna manera, bajo ninguna condición, nos sentimos y nos queremos sentir separados de Él, y mucho menos autosuficientes, sino que somos totalmente dependientes de Él, y que necesitamos escuchar la palabra de Él, que es lo que nosotros no podemos perder. ¿Amén? Gloria a Dios. Veo que es difícil que alguien quiera escuchar a otros, porque todos tienen ese deseo de querer enseñar, y aún también entre nosotros. Si yo ahora prácticamente estoy predicando todas las reuniones, primero es porque estoy recibiendo la palabra del Señor, y si yo la recibo, hablo. Le pude haber dicho a cualquier pastor que se prepare por si no recibí algo, pero si yo recibí algo del Señor, lo voy a transmitir. No me lo voy a guardar, aunque no tenga mañana que hablar. Mañana será otro día, y si Dios no me da, va a preparar a alguien para que pueda hablar, pero todos tienen que saber que acá hay establecido hermanos, ministros, ancianos, que se les puede preguntar y que se puede escuchar, y que uno puede aprender mucho cuando aprende a escuchar a otros. ¿Amén? En este tiempo que nosotros estamos viviendo es muy importante esto, porque ¿saben qué? Hay iglesias que no tienen dones, no tienen amor, ni siquiera hermano tienen, pero uno lo escucha a los pastores y ellos se sienten como que están en la cima, en la parte más arriba, y no hay forma de hacerle entender ni de bajarlo. Y eso es terrible, terrible, porque estos tenían una iglesia constituida. Al tener todos los dones, me imagino que era una iglesia que había milagros, señales en forma permanente, y eso los hizo sentir autosuficientes, pero no autosuficientes para que se pierdan, porque vino el apóstol Pablo también a enseñarles, a corregirles, y ellos tomaron seguramente la corrección, y si Dios permite, mañana vamos a ver esa tremenda postura del apóstol Pablo, porque fue a resolver el problema a la iglesia de los Corintios, y sin embargo dice algo tremendo, que lo vamos a ver mañana. Dice, estuve entre ustedes con mucho temblor, con mucho temor, con mucha inseguridad. ¿Cómo? Él. Así dice. Sabía que iba a la iglesia, sabía que la iglesia es del Señor, sabía que tenía que manifestarse algo a través de Él, pero no de Él. Cuando se trataba de poder resolver ese problema en la iglesia, es tremendo lo que dice. Estuve entre vosotros con mucho miedo, con temor y temblor. Y eso habla de una inseguridad tremenda que él tenía, de sí mismo, de sí mismo. Una inseguridad tremenda de sí mismo, que es muy buena, porque por otro lado tenía también otra seguridad, que estaba lleno del Espíritu del Señor, y que a pesar de que él humanamente se sentía tremendamente inseguro, tembloroso de no saber cómo resolver las cosas, hizo una tremenda demostración de poder y del Espíritu de Dios, porque él dijo que estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Y en este tiempo, y para la obra que se nos presenta en este tiempo final, para la vida que se nos presenta en este tiempo final, para lo cotidiano de este tiempo final, ahora es fundamental poder sentir ese temblor, poder sentir esa inseguridad en medio de tantas cosas que están pasando, que es suplida por esa tremenda actitud de fe, de saber y no dudar de que estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, y que cuando empecemos a actuar, cuando comenzamos a abrir la boca, cuando comenzamos a disponernos para el servicio, nos asombramos y vemos cómo la gracia de Dios en medio de nuestra debilidad va fluyendo a través de nosotros en servicio y en beneficio de otros. Amén. Es un tiempo, mis amados hermanos, de aprender a depender tremendamente del Señor, pero unidos en el cuerpo de Cristo, como fue
allí en Hechos de los Apóstoles, que estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino un viento recio y fueron todos llenos del Espíritu Santo de Dios, y ahí hizo Dios lo contrario de lo que hizo en la Torre de Babel, porque le dio a todos una misma lengua, le dio a todos un mismo espíritu, le dio a todos un alma, le dio a todos un corazón, para que unidos en Cristo podían llevar a cabo ese propósito de mostrar lo que mostraron, lo que fue la iglesia gloriosa, en donde todos se ocupaban de todos y todos miraban por la necesidad del otro, y nadie decía ser suyo propio nada, sino que tenían en común todas las cosas, algo que a mí siempre me llamó la atención desde que me empecé a congregar, porque decía, ¿cómo lograron eso? Porque muchos lo leyeron, y sabemos que llevarlo a la práctica no es nada fácil hacerlo. Y ahora lo podemos ver cómo es que aprendieron a depender totalmente del Señor. A estos le dijo que se expandan y que se extiendan sobre la faz de la tierra, pero no, ellos fueron y se establecieron. Sin embargo, a estos el Señor le dijo, no salgan de Jerusalén, quédense en Jerusalén hasta que sean llenos de poder desde lo alto. Y ellos así lo hicieron, se establecieron y se pusieron a donde Dios los llevó. Y al contrario de aquella confusión que generó en la Torre de Babel, en este lugar los llenó de un mismo espíritu, de una misma lengua, de una misma alma y de un mismo corazón. Ojalá, mis amados hermanos, que este año nuevo que comienza, no sé qué es lo que va a pasar en el mundo, ni cómo se van a presentar las cosas, pero sí sabemos cómo nos tenemos que preparar nosotros para el servicio de este tiempo final, el grado de unidad y de comunión con el Señor que tenemos que alcanzar, porque no vamos a esperar otro año más para ver si pasa algo, porque la iniquidad se va multiplicando a pasos aceleradísimos, se siguen viniendo ley tras ley, la ley del aborto, la ley de género y cuántas otras cosas vendrán después. Entonces surge la tremenda necesidad de que aparezca en escena esa que nunca vieron, la iglesia verdadera, y poder ser nosotros instrumentos del avivamiento de este último tiempo, poder comprobar que podemos ser útiles al Señor, útiles al Señor. Yo le decía a veces hablando con los jóvenes, porque por ahí es inherente de los jóvenes que por ahí me decían, pero pastor, usted no me llamó, no, yo no te tengo que llamar, vos tenés que estar disponible para la obra. El Señor puso un pastor, puso ministros, y los hermanos tienen que ofrecerse. Así dice la palabra de Dios, preséntate delante del Señor como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Si te llaman, te llaman. No estés esperando que te llamen. Vos tenés que ofrecerte. ¿Por qué? Porque es una manifestación de humildad, de saber que estamos dispuestos para toda buena obra. ¿Amén? Así que, mis amados hermanos, le dejo esto para que mediten. Mañana vamos a seguir. No quiero entrar en el otro tema porque ya no vamos a pasar de las 9 y no quiero, pero quería iniciarlo con esto. El peligro, el tremendo peligro en este tiempo final de sentirse más de lo que uno es. La tremenda confusión que puede llevar a no poder ver un montón de cosas por causa de ese sentir. Pero qué glorioso es poder descubrir, como Dios nos viene hablando hace tanto tiempo. Una de las cosas más hermosas para descubrir en el Evangelio, ¿sabe cuál es? Que en realidad a mí también me pasó cuando entré a estudiar en la escuela de oficiales, que al primero no lo entendía, pero yo después lo entendí. Cuando me lo dijeron medio no me gustó, medio me ofendí, porque tenía un objetivo. Decía que el objetivo era destruirnos como persona para poder formarnos como soldados. No lo entendí yo en ese momento, pero después la disciplina nos hizo entender un montón de cosas. Cuando yo entré era una persona, cuando salí era otra totalmente diferente por ese efecto formador. Y saben que en el Señor, el principal objetivo en la iglesia del Señor es destruirnos como seres humanos, destruir la prudencia humana, las picardías humanas, las posiciones humanas, para poder desarrollar el carácter de Cristo en nosotros y para que seamos preparados como verdaderos soldados de Jesucristo para la obra del tiempo final, porque eso es lo que apremia. Críticos está lleno,
Gente que te sacan el cuero a vos, me sacan el cuero a mí, que hablan de este, hablan del otro, que hablan de aquello y dónde gastaron y que pues eso está lleno. Que hablan mal de él, que hablan mal del otro, que hablan mal de los jóvenes, que los jóvenes no hacen caso, que no se sujetan. La pregunta es la siguiente, ¿vos te sujetás? ¿Te ofreces al Señor para poder ser útil y hacer algo? Es tremendo la situación de los jóvenes. ¿Por qué? ¿Y si nadie le enseñó nada? ¿Y quién está dispuesto a sentarse y hacer charlas con las hermanas, con las chicas? ¿Quién está dispuesto de lo más grande a sentarse con los jóvenes y a hacer charlas con los jóvenes? Los que nacieron acá y ya entraron a la edad adulta y estuvieron añares congregándose acá, ¿están preparados para sentarse con los jóvenes, con los adolescentes, poder charlarlo, poder enseñarle y ayudarme en esta tarea? Los que aprendieron mucho, que piensan que saben un montón acerca de los tremendos misterios del matrimonio, ¿no se pueden ofrecer para que yo les nos puedan ayudar? Que todos los días, acá están también los hermanos que me ayudan, todos los días vienen hermanos con tremendos problemas de matrimonio, difíciles de resolver porque hay que sentarse y escuchar para ver cómo es que nació el matrimonio, para poder dar un consejo. De eso estamos hablando. De poder destruir de la mente de todos ustedes eso que transmite la televisión, que es esa mentalidad crítica de dos personas que son peores que otras, que se sientan a juzgar la conducta de otro y sin embargo no hablan de ello, pero no hacen nada en beneficio de aquel que critican. Dios no quiere que ninguno de nosotros entremos en ese escenario de hablar mal y de criticar las deficiencias de cualquiera, porque ahora lo que vale es la utilidad de los obreros para poder revertir esa situación, como dijo Pablo, este es mi trabajo, esta es mi tarea, y yo no tengo fuerza para hacerlo, pero la potencia de Dios actúa poderosamente en mí. ¿Para qué? Para tomarlo a los hombres pecadores y presentarlos perfectos delante de Dios en Cristo Jesús. Ese es mi trabajo. ¿El tuyo cuál es? Nos ponemos de pie. Padre amado y bendito Dios, te damos gracias por habernos permitido estar juntos con mis amados hermanos y poder transmitir estos conceptos útiles, necesarios, Señor mío, para poder contar con los obreros de la obra del tiempo final, de aquellos que tú llamaste, Señor mío, para completar la obra porque los que estaban no la terminaban. Y llamaste a los obreros de la hora final para que completen el trabajo y aun cuando lo completaron preguntaron si hacía falta hacer alguna otra cosa. Señor, te ruego que esta palabra esté trabajando en el corazón de todos mis amados hermanas y hermanos, que puedan desarrollar este precioso don de poder hacer algo en beneficio de aquellos que están viviendo en debilidades, en errores, y poder arrastrarlos y afirmarlos en la fe y en la verdad, y presentarlos perfectos en Cristo Jesús. No solamente eso, sino que tú nos has puesto para heredar asoladas heredades y poder restaurar a muchas puertas, Señor mío, que no saben cómo hacer para salir de la situación en la que están sumergidas. Pero tú nos has preparado para restaurar asoladas heredades, para la restauración de la vida, y no solamente de la vida, sino de la iglesia de este tiempo, Señor mío. Te damos gracias, Señor amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Y cuántos dan gloria a Dios?